El viento helado barría los jardines del Cementerio Nacional de Arlington, haciendo temblar las coronas de flores cuidadosamente dispuestas frente a las lápidas alineadas en perfecta simetría. Las cámaras de televisión esperaban a unos metros, enfocadas en un grupo de adolescentes vestidos con trajes impecables, los hijos de la élite que habían venido a cumplir una obligación más de su currículum social. Entre ellos, Ethan Calvel, de 16 años, hijo único del poderoso empresario Gregory Calvel, CEO de Calvel Dynamics, parecía más interesado en su reflejo en la pantalla de su teléfono que en el solemne silencio que lo rodeaba. Vamos, sonríe un poco, que esto saldrá en las redes de la fundación, murmuró uno de sus compañeros, mientras se acomodaba la corbata. Ethan soltó una risa breve y arrogante. Solo estamos aquí para tomarnos la foto, ¿no? No es como si a alguien le importara de verdad. La frase resonó más fuerte de lo que pretendía. Una mujer que pasaba cerca, con uniforme militar y el rostro endurecido por la pérdida, lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. Ethan apenas reparó en ella, estaba demasiado ocupado ajustando el filtro de su historia de Instagram. El acto era un homenaje a los caídos, organizado por la Fundación de Beneficencia de los Calvel. Su padre lo había obligado a asistir, insistiendo en que la imagen lo es todo y que una familia como la nuestra debe ser vista apoyando a los héroes del país. Pero para Ethan, todo era una representación más, una escena para proyectar una virtud que no sentía ni entendía. Cuando el general Carter tomó el micrófono, el silencio fue total. Su voz grave y cargada de autoridad llenó el espacio. Hoy no solo honramos a los que dieron su vida, sino que recordamos a las familias que cargan con su ausencia todos los días. La libertad que disfrutamos tiene un precio que otros han pagado por nosotros. Ethan bostezó discretamente, intentando no ser captado por las cámaras. En su mente, ya planeaba el titular sarcástico que pondría en su publicación: un día más, una obligación menos. No notó que el general lo observaba desde el podio con una mirada gélida. La ceremonia avanzó. Se entregaron medallas, se escucharon discursos, se recitaron nombres. Cuando llegó el momento de depositar una ofrenda floral frente al monumento del soldado desconocido, el grupo de jóvenes se alineó. Ethan, sin prestar atención, soltó una carcajada mientras abría una lata de refresco que había traído escondida. El sonido del gas escapando rompió el silencio reverente. Una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas y mirada firme, se volvió hacia él. Era Clara Morales, directora de la fundación que trabajaba junto al ejército para apoyar a las familias de militares. En su interior ardía una indignación contenida. Había perdido a su esposo, Daniel Morales, en una operación que años atrás había sido encubierta por la misma empresa del padre de Ethan. Ver al hijo del hombre que se había beneficiado de aquella tragedia riendo en ese lugar sagrado le revolvía el alma. «Joven, ¿sabes dónde estás?», preguntó Clara con una calma cortante. Ethan la miró con desdén. «Sí, en algún cementerio. No es como si los muertos se ofendieran, ¿verdad?». El murmullo entre los asistentes fue inmediato. Algunas personas se taparon la boca, horrorizadas. Otras grababan discretamente con sus teléfonos. El general Carter se acercó, con la mandíbula tensa. «Retírate, muchacho», dijo con voz de trueno. «Antes de que digas algo de lo que te arrepientas toda tu vida». Pero ya era tarde. La arrogancia de Ethan lo empujó un paso más allá. «Oh, lo siento, señor», dijo alzando las manos teatralmente, «no sabía que un poco de verdad era tan ofensiva». El general lo miró fijamente. Había visto soldados morir con más dignidad que la que aquel chico mostraba. Se volvió hacia Clara Morales. «Graba su nombre», ordenó en voz baja. «Habrá consecuencias». Horas más tarde, la escena estaba en todas las redes sociales. El vídeo del chico rico burlándose de los caídos se había vuelto viral. En menos de 24 horas, el apellido Calvel, símbolo de poder y prestigio, se había convertido en sinónimo de arrogancia y desprecio. En el despacho de su padre, un lugar donde el lujo se mezclaba con la frialdad del acero, Gregory Calvel miraba el vídeo con las manos temblorosas. Frente a él, Ethan permanecía de pie, con la mirada desafiante. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», gruñó Gregory, su voz cargada de furia y miedo. «Solo dije lo que todos piensan», respondió Ethan, con la misma insolencia de siempre. «¿O crees que a alguien le importa de verdad esa ceremonia?». Su padre golpeó la mesa con el puño. «Eres un idiota. Has humillado a esta familia, a mí, a nuestra empresa. ¿Sabes quién estaba en esa ceremonia? El general Carter».
Clara Morales. Y representantes del gobierno. ¿Y qué? Replicó Ethan. No van a destruir tu imperio por un comentario mío. Gregory lo miró con una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez en su vida, su hijo no le parecía simplemente rebelde, sino peligroso. Tú no entiendes lo que está en juego, dijo en un tono más bajo, casi derrotado. Esa mujer, Clara, su esposo trabajó en nuestros proyectos iniciales. Fue uno de los ingenieros que murieron en la explosión del laboratorio en Nevada. Ella sabe cosas que podrían arruinarnos. Ethan lo observó, confundido. ¿De qué estás hablando? Gregory se pasó una mano por el rostro. Nada que debas saber. Pero si esa mujer decide hablar ahora, después de tu espectáculo, podríamos perderlo todo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un asistente entró con un sobresellado. Señor Caldwell, esto acaba de llegar. De parte de la Fundación Clara Morales. Gregory lo abrió con manos tensas. Dentro había una sola tarjeta y una nota escrita con una caligrafía firme. La arrogancia puede heredarse, pero la redención debe ganarse. Ethan tendrá una oportunidad para hacerlo. O el mundo sabrá la verdad sobre Caldwell Dynamics. Ethan leyó las palabras por encima del hombro de su padre y sonrió con incredulidad. ¿Es una amenaza? Gregory negó con la cabeza lentamente. No, hijo, es una sentencia. El mundo de privilegios y apariencias de los Caldwell estaba a punto de derrumbarse. Y el precio de la redención sería mucho más alto de lo que Ethan podía imaginar. La mañana siguiente amaneció gris sobre la mansión Caldwell. Las cortinas gruesas bloqueaban la luz, pero ni la penumbra podía ocultar el caos que reinaba en el despacho de Gregory. El magnate había pasado la noche entera al teléfono, intentando contener el incendio mediático que su hijo había provocado. Las acciones de Caldwell Dynamics habían caído en picada, los socios exigían explicaciones, y los medios repetían sin descanso el vídeo de Ethan burlándose de los soldados. El joven bajó las escaleras con su habitual aire despreocupado, pero al ver la expresión de su padre, entendió que algo había cambiado. Gregory no era el hombre imponente de siempre, parecía envejecido de golpe, como si 20 años le hubieran caído encima en una sola noche. Siéntate, dijo el empresario sin mirarlo. Ethan obedeció, aunque seguía sin entender la gravedad del asunto. Papá, estás exagerando. Esto se olvidará en una semana. Gregory soltó una carcajada amarga. ¿Una semana? Clara Morales tiene en sus manos algo que puede destruirnos en un día. El nombre resonó en el silencio como una campana de alarma. Ethan frunció el ceño. ¿Por qué esa mujer te odia tanto? Gregory suspiró, apoyando los codos sobre el escritorio. Porque hace 20 años le robé algo. Ethan alzó una ceja, incrédulo. ¿Qué? ¿Una patente? ¿Un contrato? Su vida, respondió su padre con voz ronca. ¿Y la de su esposo? Ethan se quedó mudo. Por primera vez, la arrogancia habitual se esfumó de su rostro. Gregory se levantó y caminó hacia la ventana. Daniel Morales era uno de mis ingenieros más brillantes. Desarrolló un sistema de comunicación militar revolucionario. Yo lo convencí de firmar un acuerdo de confidencialidad, lo integré en los proyectos de defensa, y cuando murió en una explosión, me apropié de todo su trabajo. Ese fue el cimiento de Caldwell Dynamics. El silencio se hizo espeso, apenas roto por el tic-tac del reloj de pared. ¿Y ella lo sabe? Preguntó Ethan finalmente. Todo, asintió Gregory. Pero nunca habló, hasta ahora. El joven tragó saliva. Entonces, ¿qué quiere? Justicia, dijo su padre con amargura. Y quiere que tú seas quien la repare. Antes de que Ethan pudiera responder, la puerta se abrió. Una mujer de traje oscuro y mirada determinada entró sin esperar invitación. Era Clara Morales. A su lado, el general Carter avanzó con paso firme, saludando brevemente antes de mirar a Gregory con una mezcla de desprecio y cansancio. Señor Caldwell, dijo Clara. Ha llegado el momento de cumplir las promesas que hizo hace 2 décadas. Gregory intentó mantener la compostura. Estoy dispuesto a negociar. Pero no voy a permitir que destruyan mi empresa por un error del pasado. El general Carter cruzó los brazos. No fue un error, fue una traición. Ethan los observaba sin entender del todo. Su padre, el hombre que había construido un imperio, parecía acorralado por 2 figuras que no levantaban la voz pero dominaban la sala con su sola presencia. Clara dejó sobre el escritorio una carpeta gruesa.
Aquí tiene los documentos que prueban que Daniel Morales desarrolló el sistema de comunicaciones base de su tecnología. Los correos, los planos, las transferencias. Todo. Gregory palideció. ¿Qué quieren de mí? 50 millones de dólares en becas para familias militares, respondió Clara sin titubear, un programa de intercambio tecnológico para mejorar las comunicaciones en combate, y el reconocimiento público de que su fortuna se levantó sobre el trabajo de Daniel. Ethan la miró, asombrado. Eso es extorsión. Clara lo miró directamente a los ojos. No, joven Caldwell. Eso es justicia. El general dio un paso al frente. Y además, su hijo deberá cumplir 6 meses de servicio comunitario con las familias de los soldados. No como castigo, sino como oportunidad. Gregory se puso de pie de golpe. Eso es absurdo. No permitiré que arrastren el nombre de mi familia en un experimento social. Pero Clara no se inmutó. Entonces el mundo sabrá cómo comenzó Caldwell Dynamics. Usted decide, Gregory. Redención o ruina. El silencio volvió a caer. Gregory miró a su hijo, y por primera vez no vio arrogancia, sino una chispa de duda, de vulnerabilidad. Hijo, dijo con voz cansada, tal vez sea lo mejor. Ethan lo miró incrédulo. ¿Quieres que me humille limpiando baños o sirviendo sopa a desconocidos? ¿Por algo que tú hiciste? Clara lo interrumpió. Por algo que ambos representan. La diferencia es que tú todavía puedes cambiar lo que significará tu apellido. Ethan apretó los puños. Miró a su padre, que evitaba su mirada, y a la mujer que lo observaba con una mezcla de compasión y firmeza. En su interior, una batalla silenciosa comenzaba a librarse. ¿Y si no lo hago? Preguntó al fin. Clara tomó la tarjeta que había traído y la dejó frente a él. Entonces tu familia perderá todo lo que ha construido. Pero si lo haces, aprenderás porque el sacrificio de otros te dio el privilegio de elegir. El joven la miró largo rato. No entendía completamente las palabras, pero algo en la voz de aquella mujer le recordaba a la dignidad que había visto en los ojos de los soldados durante la ceremonia. Finalmente, habló. Lo haré. Gregory levantó la vista, sorprendido. ¿Qué dijiste? ¿Qué haré el programa?, repitió Ethan, esta vez con firmeza. Si esto puede arreglar lo que hiciste, lo haré. El general Carter asintió, con un leve destello de aprobación en los ojos. Clara, en cambio, solo respiró hondo, como quien al fin descarga un peso que llevaba años sobre los hombros. Empiezas el lunes, dijo ella, y se dirigió hacia la puerta. Prepárate para aprender lo que realmente significa servir. Cuando se marcharon, el despacho quedó en silencio. Gregory se dejó caer en su silla, agotado. Ethan, no sabes en lo que te estás metiendo. El muchacho lo miró fijamente. No, papá. Tú tampoco sabías en lo que te metiste hace 20 años. Y ahora lo vamos a pagar los dos. Se levantó, dejando a su padre solo entre los vestigios de su poder. Por primera vez en su vida, el apellido Caldwell no significaba triunfo, sino deuda. En el exterior, Clara Morales subió al automóvil del general y cerró la puerta sin mirar atrás. ¿Cree que el chico aguantará 6 meses? Preguntó Carter. Clara suspiró. No lo sé. Pero a veces, las almas más rotas son las que tienen mayor capacidad de redención. El coche arrancó y se alejó bajo la llovizna. En la mansión, Ethan miraba por la ventana el reflejo de su propio rostro. Por primera vez, no reconocía al joven que lo devolvía la mirada. No sabía aún que los próximos 6 meses no solo pondrían a prueba su resistencia, sino que lo obligarían a reconstruirse desde cero. El amanecer en el centro comunitario Gerais-en-Ope no tenía nada en común con las mañanas doradas de la mansión Caldwell. No había aroma a café importado ni el suave murmullo del personal de servicio preparando el desayuno. Solo el eco de pasos apresurados, olor a desinfectante y el zumbido persistente de luces viejas que parpadeaban en el pasillo principal. Ethan se presentó con una mochila al hombro y una mezcla de arrogancia y miedo mal disimulado. Llevaba unos jeans nuevos, una camiseta sin arrugas y el reloj de diseño que aún se negaba a quitarse, como si ese objeto pudiera protegerlo del mundo real. En la entrada lo esperaba Clara Morales, con su uniforme civil impecable y esa expresión serena que hacía que nadie se atreviera a contradecirla. A su lado, un grupo de jóvenes con chalecos de voluntariado lo observaban con curiosidad y una pizca de desconfianza. «Llegas tarde», dijo Clara sin levantar la voz. Ethan miró su reloj instintivamente. «Son las 7:10. Aquí las 7 significan 7 en punto», respondió ella.
Cuando uno sirve a otros, su tiempo deja de ser lo más valioso. Lo valioso es el de quienes esperan tu ayuda. El joven bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así. Ven conmigo. Caminaron por el pasillo hasta un salón amplio donde un grupo de voluntarios limpiaba mesas y organizaba cajas con suministros. En la pared, un mural colorido mostraba rostros de soldados y familias sonrientes bajo el lema, servir es honrar la vida. Clara se detuvo frente a él. A partir de hoy, este es tu lugar. Ethan arqueó una ceja. Exactamente qué voy a hacer. Todo lo que sea necesario, respondió ella. Empezarás ayudando en la cocina, luego en el almacén y más tarde acompañarás a los niños durante las clases. ¿Niños?, repitió él con cierta incomodidad. Sí, hijos de militares caídos o desplegados. Aquí vienen después de la escuela. Algunos perdieron a sus padres en servicio. Otros apenas los ven una vez al año. Ethan tragó saliva. No sabía qué decir. ¿Alguna pregunta más?, añadió Clara. No, solo, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí cada día? Todo el que te haga falta para entender por qué estás aquí, respondió ella, dándole una carpeta. Tu horario, tus tareas y tus reglas están ahí. Rompes una sola y volverás a empezar desde cero. El joven la observó alejarse con paso firme. No había odio en ella, solo una autoridad que nacía de algo más profundo que la jerarquía. Una dignidad que él jamás había tenido que construir. El primer día fue un desastre. Ethan intentó ayudar en la cocina, pero derramó una olla de sopa que llevaba una hora preparándose. Luego rompió una bandeja de plástico y se ganó las risas contenidas de los demás voluntarios. Cuidado, príncipe, dijo uno de ellos, un chico de su edad llamado Malik. Aquí no hay mayordomos que limpien tus errores. Ethan apretó la mandíbula. Estuvo a punto de responder con sarcasmo, pero se contuvo. Clara lo observaba desde el otro extremo del comedor, y algo en su mirada lo detuvo. Después del almuerzo, lo enviaron a limpiar los baños del centro. La humillación fue completa. Con cada fregona que pasaba, la voz de su padre resonaba en su mente, nosotros no estamos hechos para este tipo de trabajo. Pero por primera vez, esa frase le sonó vacía. Cuando terminó, Clara apareció en la puerta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Ethan se encogió de hombros. Como alguien que acaba de perder 6 meses de su vida. Clara se cruzó de brazos. O tal vez acabas de empezar a ganarla. El joven no respondió. Solo bajó la mirada hacia sus manos rojas por el detergente. Mañana acompañarás a los niños, añadió ella. Y deja el reloj en casa. Aquí medimos el tiempo por las personas que ayudamos, no por los segundos que pasan. A la mañana siguiente, el centro bullía de actividad. Decenas de niños corrían por los pasillos, algunos con mochilas rotas, otros con camisetas que les quedaban grandes. Las risas llenaban el aire, pero detrás de cada sonrisa había una historia que Ethan apenas empezaba a sospechar. Clara lo presentó a una maestra voluntaria. Este es Ethan. Estará ayudando en las tareas. Una niña de unos 8 años, con el cabello recogido en una trenza apretada, levantó la mano. ¿Usted es el chico del vídeo? El silencio cayó como un golpe. Ethan sintió que el aire se congelaba. Yo, balbuceó. Clara intervino con calma. Sí, lo es. Y está aquí para aprender por qué eso estuvo mal. La niña lo miró sin rencor, solo con curiosidad. Mi papá también estaba en ese cementerio. Ethan sintió un nudo en el estómago. Lo siento, dijo con sinceridad inesperada. No sabía lo que hacía. La niña asintió con madurez sorprendente. Está bien. Mamá dice que todos aprendemos, solo que algunos tardan más. El joven sonrió con tristeza. Tu mamá es muy sabia. No, respondió ella. Solo extraña a mi papá. Esa noche, Ethan no pudo dormir. En la habitación pequeña que le habían asignado en el albergue de voluntarios, miró el techo durante horas. Cada palabra de aquella niña resonaba en su mente como un eco que no se apagaba. Mi papá también estaba en ese cementerio. Por primera vez, comprendió que sus actos no habían sido solo una broma de mal gusto. Habían sido un insulto a personas reales, con rostros, con nombres, con vacíos que él jamás entendería. A medida que pasaban los días, la arrogancia inicial empezó a resquebrajarse. En las tardes, Ethan ayudaba a organizar donaciones de ropa. En las noches, escribía informes sobre las actividades del día. Clara lo supervisaba sin elogios, pero con atención constante.
A veces, cuando lo veía agotado pero concentrado, esbozaba una leve sonrisa. Una tarde, mientras ayudaba a reparar un columpio en el patio, un niño se acercó. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz curiosa. Ethan dudó un momento antes de responder. Porque hice algo muy estúpido. El niño asintió. Mi papá dice que todos hacemos tonterías. Lo importante es no hacerlas 2 veces. Ethan soltó una risa genuina. Tu papá es un hombre sabio. No lo sé. Murió cuando yo tenía 6 años, dijo el niño, y se alejó corriendo. El joven se quedó inmóvil, mirando el columpio que aún colgaba torcido. Algo dentro de él se quebró silenciosamente, pero no en el mal sentido. Era el tipo de quiebre que deja entrar la luz. Aquella noche, Clara lo llamó a su oficina. Sobre el escritorio, había un sobre con su nombre. Tu primera evaluación, dijo ella. Ethan lo abrió con nerviosismo. Dentro, una sola hoja, aún no entiendes lo que es servir, pero al menos has dejado de huir de ti mismo. El joven levantó la vista. ¿Eso es todo? Clara asintió. Por ahora. El servicio no se mide en días, sino en el cambio que provoca. Mañana te asignaré una nueva tarea. ¿Más baños?, preguntó con ironía. Peor, respondió ella con una sonrisa leve. Historias. ¿Historias? Escucharás a las familias de los soldados. Es hora de que entiendas el peso de lo que otros han dado para que tú tuvieras todo lo que diste por sentado. Ethan asintió lentamente. Por primera vez, no lo hacía por obligación, sino por algo más profundo. Afuera, la noche caía sobre el centro comunitario. Las luces seguían parpadeando, pero en los ojos de Ethan Calvel comenzaba a encenderse una nueva claridad. La semilla del cambio había sido plantada. El lunes amaneció frío y silencioso en el centro Geraisen-Ope. El viento arrastraba hojas secas por el patio, y el cielo gris parecía anunciar un día pesado. Ethan Calvel llegó temprano, algo inusual en él. Ya no usaba relojes caros ni ropa impecable, llevaba una sudadera común y los zapatos manchados de polvo. Aún así, su mirada era distinta. Había en ella un cansancio nuevo, pero también una curiosidad que antes no existía. Clara Morales lo esperaba en la sala de reuniones, donde varias sillas formaban un círculo. Sobre una mesa al centro había tazas de café, una grabadora vieja y una carpeta con su nombre. Hoy no limpiarás ni cargarás cajas, le dijo Clara mientras le entregaba un cuaderno. Solo escucharás. Ethan lo miró con cierta desconfianza. ¿Escuchar qué? Historias. Las de quienes dieron más de lo que tú puedes imaginar, respondió ella. Escribe lo que sientas, no lo que creas correcto. Este ejercicio no es para el centro. Es para ti. Antes de que pudiera hacer más preguntas, comenzaron a llegar las personas. Mujeres, hombres, ancianos y algunos adolescentes. Todos compartían algo en común, habían perdido a alguien en servicio. Ethan se sintió fuera de lugar, como un intruso en una ceremonia sagrada. Una mujer de cabello corto y rostro sereno fue la primera en hablar. Su nombre era Lucía Benítez, y su voz tenía la firmeza de quien ha llorado demasiado para temer al silencio. Mi esposo murió en Afganistán hace 8 años, comenzó. Era ingeniero, no soldado. Pero cuando supo que su unidad carecía de equipo de comunicación, diseñó uno con piezas recicladas. Murió probándolo. Dicen que su sacrificio salvó a 20 hombres. Ethan tragó saliva. Recordó las palabras de su padre sobre Daniel Morales y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía continuó, mirando a los demás sin buscar compasión. A veces pienso que el mundo olvida rápido. Que mientras algunos cenan en restaurantes de lujo, otros cenamos con el recuerdo de quien ya no volverá. Pero sigo viniendo aquí porque mi hijo necesita saber que el sacrificio de su padre no fue en vano. La sala quedó en silencio. Ethan apretó el cuaderno, pero no escribió nada. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía. El siguiente en hablar fue un hombre mayor, con uniforme gastado y manos temblorosas. Yo no perdí a nadie, dijo. Pero traje de vuelta a muchos menos de los que llevé. Y eso también se siente como una pérdida. Su voz quebrada llenó la habitación de un peso invisible. Ethan lo observaba sin parpadear. Nunca había pensado en el costo emocional de quienes sobrevivían. Después habló una joven madre con un bebé dormido en brazos. Mi hermano era piloto. Murió en una operación de rescate. Cuando vi el vídeo de ese chico riéndose en el cementerio, sentí rabia. Miró a Ethan directamente, pero ahora lo veo aquí, escuchando.
Y pienso que tal vez todavía hay esperanza. El joven no pudo sostenerle la mirada. Sintió el calor subirle al rostro. Clara observaba desde un rincón, en silencio. No lo juzgaba ni lo protegía. Solo lo dejaba enfrentarse al eco de sus propios actos. Cuando la sesión terminó, Ethan permaneció sentado varios minutos. Las voces seguían resonando en su cabeza. Finalmente, se levantó y fue hacia Clara. No sé qué decir, murmuró. No tienes que decir nada, respondió ella. Solo entender. Ethan asintió. Por primera vez, comprendía que la culpa no desaparece con disculpas, sino con actos. Durante las semanas siguientes, se convirtió en parte del grupo. Escuchaba cada historia con respeto, anotaba frases, gestos, silencios. En una de las sesiones, un niño de 10 años llamado Tomás leyó una carta que había escrito a su padre fallecido. Hola, papá. Mamá dice que estás en el cielo, pero yo sé que estás en las estrellas, porque me dijiste que los soldados nunca descansan, solo cambian de guardia. Ethan sintió que algo se quebraba en su interior. Esa noche, en su cuaderno, escribió por primera vez algo que no era una obligación. Yo nunca entendí lo que significaba el servicio. Pensé que era algo que se compraba, no algo que se daba. Pero estas personas viven con un vacío que yo ayudé a ensanchar. No puedo deshacerlo, pero puedo intentar llenarlo de respeto. Clara leyó esa nota días después y no dijo nada, pero una leve expresión de alivio cruzó su rostro. Un viernes por la tarde, mientras ayudaba a clasificar archivos, Ethan encontró un sobreviejo con el sello de Cal Bell Dynamics. Lo abrió con curiosidad y vio un nombre familiar, Daniel Morales. Dentro había planos, correos y un informe de prueba de campo fechado 20 años atrás. En la parte inferior, la firma de Gregory Cal Bell. Su padre. Ethan sintió un nudo en la garganta. Los documentos confirmaban lo que Clara le había contado. Su empresa, su apellido, su vida entera estaban construidos sobre el sacrificio de otro hombre. Esa noche, buscó a Clara. La encontró sola en la oficina, revisando papeles. Encontré esto, dijo, dejando los documentos sobre el escritorio. Clara los miró sin sorpresa. Sabía que algún día los verías. ¿Por qué no me lo diste antes? Porque necesitabas escuchar las voces antes de leer los papeles, respondió ella. De otro modo, solo habrías visto cifras y nombres. Ahora ves personas. Ethan se dejó caer en la silla frente a ella. Todo esto, todo lo que tenemos, fue robado. Así es, admitió Clara. Pero tú no tienes por qué repetir los errores de tu padre. Puedes hacer algo diferente con lo que te queda. ¿Y qué se supone que haga? Preguntó con frustración. No puedo devolverle la vida a nadie. No. Pero puedes darle sentido al legado, dijo ella. Daniel creía en usar la tecnología para salvar vidas, no para enriquecerse. Tú puedes continuar eso, si te atreves. Ethan la miró, sorprendido. ¿Tú crees que yo podría hacerlo? Clara sonrió levemente. Si no lo creyera, no estarías aquí. Al día siguiente, Ethan pidió permiso para hablar en la siguiente sesión del grupo. Cuando todos se reunieron, se puso de pie con el cuaderno en las manos. He escuchado sus historias, dijo con voz temblorosa. Y quiero contarles la mía. Les habló del error que cometió, de su arrogancia, del dolor que provocó. Luego contó lo que había descubierto sobre su padre y sobre Daniel Morales. Nadie lo interrumpió. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad. No puedo cambiar lo que hice, concluyó. Pero quiero usar lo que tengo para hacer algo bueno. Quiero crear un fondo con mi nombre, o más bien con el suyo, el proyecto Daniel Morales. Servirá para financiar tecnología que ayude a proteger a los soldados en el campo. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Era pesado, pero también esperanzador. Clara lo observó con los ojos brillantes, aunque su expresión se mantuvo firme. Lucía Benítez fue la primera en hablar. Si de verdad lo haces, estarás honrando su memoria. Y tal vez también la tuya. Ethan asintió, conteniendo las lágrimas. Por primera vez, sintió que su apellido podía significar algo distinto a poder o dinero. Cuando la reunión terminó, Clara se acercó y le puso una mano en el hombro. Ese fue tu primer acto de servicio real, dijo. ¿Por hablar? Preguntó él. Por asumir responsabilidad, respondió ella. Servir también es eso. Ethan levantó la vista. En los ojos de Clara vio algo que nunca había buscado, perdón. No total, no inmediato,
pero sí el inicio de algo nuevo. El viento de la tarde soplaba fuerte afuera, pero por primera vez, el frío no lo incomodó. Sentía dentro de sí una llama que comenzaba a crecer. El amanecer sobre la ciudad tenía un tono metálico, como si el cielo reflejara la maquinaria de los rascacielos. Ethan Caldwell miraba por la ventana del centro Gerais-en-Ope, con el café frío entre las manos. Habían pasado 3 meses desde que comenzó el programa y ya nada en su vida se parecía a lo que había sido antes. Su ropa, su lenguaje, incluso la forma en que caminaba, todo había cambiado. Pero lo que más lo sorprendía era que, por primera vez, no sentía la necesidad de aparentar nada. Clara Morales lo observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados. Le había costado admitirlo, pero el muchacho había aguantado más de lo que ella esperaba. No se había rendido, no había huido, y ahora estaba decidido a reparar el daño. ¿Listo para la reunión?, le preguntó. Ethan respiró hondo. Más o menos. Si esto sale mal, podría perderlo todo. Entonces ya estás en el camino correcto, respondió Clara, y le entregó una carpeta. Los grandes cambios siempre cuestan algo. Dentro de la carpeta estaban los primeros planos y presupuestos del proyecto Daniel Morales, un fondo de innovación tecnológica para familias militares. Ethan había trabajado noches enteras junto a un pequeño equipo de voluntarios para diseñarlo. No quería que fuera solo una donación simbólica, deseaba construir algo real, que llevara el nombre del hombre cuya genialidad su padre había robado. Aquel día debía presentar la propuesta a la junta directiva de Caldwell Dynamics, la empresa familiar. No tenía apoyo, ni autorización formal. Pero no podía seguir callando. El edificio de la compañía se alzaba como una fortaleza de vidrio y acero. Ethan caminó por el vestíbulo mientras los empleados lo miraban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Había pasado de ser el heredero consentido a una sombra incómoda. Al entrar a la sala de juntas, el silencio fue inmediato. Gregory Caldwell, su padre, estaba en el extremo de la mesa. Sus ojos grises eran fríos, calculadores. Supongo que esto es importante, ya que has convocado a todos, dijo con voz seca. Ethan tragó saliva y colocó la carpeta sobre la mesa. Lo es. Se llama Proyecto Daniel Morales. Un murmullo recorrió la sala. Gregory entrecerró los ojos. ¿Qué dijiste? Es un programa de innovación para desarrollar tecnologías que protejan a los soldados y apoyen a sus familias. Llevamos demasiado tiempo lucrando con su sacrificio. Es hora de devolver algo. Un silencio helado cayó sobre la habitación. Uno de los ejecutivos se removió incómodo en su asiento. Gregory lo observaba sin moverse. ¿Sabes lo que estás diciendo, hijo?, preguntó al fin. Ese nombre, Morales, es mejor dejarlo enterrado. Ethan sintió como su voz temblaba, pero no retrocedió. No puedo. Encontré los documentos, papá. Sé que lo robaste. Que le quitaste su trabajo y su futuro. El rostro de Gregory se endureció como piedra. Ten cuidado con tus palabras. No entiendes nada de cómo funciona este mundo. Sí entiendo, replicó Ethan. Entiendo que el poder sin honor es solo corrupción. Y no pienso seguir siendo parte de eso. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los miembros de la junta miraban a padre e hijo enfrentarse como dos fuerzas opuestas. Finalmente, Gregory se inclinó hacia adelante. Si haces esto, te quedarás sin nada. Sin herencia, sin apoyo, sin apellido. Ethan lo miró fijamente. Entonces empezaré de cero. Pero al menos podré mirarme al espejo. El silencio fue absoluto. Luego, Gregory se levantó, tomó los documentos y los lanzó sobre la mesa. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Tal vez, respondió Ethan, recogiendo los papeles. Pero será mi error, no el tuyo. Salió de la sala con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, el aire frío lo golpeó como una bofetada. No sabía cómo lo haría, pero por primera vez en su vida, el miedo no lo paralizaba. Esa tarde, Ethan volvió al centro Gerais-en-Ope y se sentó con Clara en la pequeña cafetería del edificio. Ella escuchó en silencio mientras él relataba todo. Te lo advertí, dijo finalmente. No hay redención sin sacrificio. Lo sé, respondió él. Pero dolió más de lo que imaginaba. Dolor significa que estás vivo, dijo ella, sirviéndole una taza de té. Y también significa que estás cambiando. Ethan asintió, mirando su reflejo en el líquido oscuro. ¿Crees que pueda hacerlo solo? Clara lo miró con ternura, aunque su tono siguió firme.
No estás solo. Tienes a todos los que creen en lo que haces, incluso a quienes no te lo han dicho aún. Ethan levantó la vista. Gracias por no rendirte conmigo. No te confundas, replicó ella con una sonrisa leve. No lo hice por ti. Lo hice porque Daniel creía en segundas oportunidades. Y tú, de alguna manera, eres la suya. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Ethan reunió voluntarios, ingenieros retirados, veteranos con experiencia en campo. Trabajaban en un almacén adaptado como laboratorio, con equipos donados y materiales reciclados. Los primeros prototipos eran rudimentarios, pero cada chispa, cada soldadura, llevaba un propósito que lo mantenía despierto hasta el amanecer. Una noche, mientras ajustaba un sensor de comunicación, Marcus, un joven veterano que había perdido una pierna en combate, se acercó. No pensé que el niño rico aguantara tanto, bromeó. Ethan sonrió, limpiándose el sudor de la frente. Yo tampoco. ¿Sabes? Morales tenía razón, continuó Marcus. La tecnología no cambia el mundo. La gente que la usa con corazón sí lo hace. Aquellas palabras se grabaron en su mente. Un mes después, el proyecto Daniel Morales fue presentado oficialmente ante un grupo de familias militares y medios locales. No había alfombras rojas ni discursos ensayados. Solo un escenario improvisado, con banderas y fotografías de soldados caídos. Ethan se paró frente al micrófono, con Clara y Marcus a su lado. Mi familia construyó su éxito sobre una mentira, dijo, con voz firme. Hoy comienzo a repararla, no con palabras, sino con acción. Este proyecto es para quienes dieron todo sin pedir nada. Para ellos, y para quienes vendrán. Los aplausos no fueron ensordecedores, pero fueron sinceros. Entre la multitud, Lucía Benítez sostenía la mano de su hijo, sonriendo. En el fondo, un veterano levantó su gorra en señal de respeto. Ethan bajó del escenario con lágrimas contenidas. Clara lo abrazó brevemente. Tu padre puede quitarte todo lo material, pero nunca esto. Él asintió, respirando hondo. Ahora entiendo por qué Daniel nunca vendió su alma. ¿Y por qué tú necesitabas perder la tuya para encontrarla?, respondió ella. Esa noche, en su pequeño apartamento, el silencio se sintió distinto. Miró la vieja tarjeta de identificación del programa Gerais Enope y la colocó junto a una foto de su familia. Ya no odiaba a su padre. Pero tampoco lo admiraba. Comprendía que el legado no era algo que se heredaba, sino algo que se construía día a día, con las decisiones correctas. Abrió su cuaderno y escribió una frase que luego colocaría en el muro del laboratorio: el honor no se compra ni se hereda. Se gana sirviendo a los demás, incluso cuando nadie lo ve. Luego apagó la luz, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba donde debía estar. A la mañana siguiente, sonó su teléfono. Era un número privado. Ethan Calvel, respondió. Del otro lado, la voz era grave, autoritaria. Soy el general William Grant. Quiero hablar contigo sobre tu proyecto. Ethan se quedó en silencio unos segundos. No conocía al hombre, pero había oído su nombre antes. Era una figura influyente, con contactos en el Pentágono y en la comunidad de veteranos. Por supuesto, general, respondió finalmente. Dígame cuándo y dónde. Mañana, en el cuartel de Arlington. Hay algo que debes ver. La llamada terminó. Ethan miró el teléfono, desconcertado. Algo le decía que ese encuentro cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. El viento soplaba con fuerza entre los cipreses del cementerio de Arlington. Ethan Calvel caminaba en silencio, siguiendo el sendero de grava que lo conducía hacia el cuartel administrativo. Cada paso resonaba en su mente como un eco del pasado. No había vuelto allí desde el día de la humillación, aquel en que su vida se quebró frente a las cámaras. Y ahora regresaba por elección propia. El general William Grant lo esperaba frente a un edificio de piedra gris. Su porte imponente imponía respeto, pero su mirada transmitía una calma que no esperaba. Calvel, saludó el general con voz grave. Me alegra que hayas venido. No podía negarme, señor, respondió Ethan, estrechando su mano. Dijo que tenía algo que mostrarme. Grant asintió y lo condujo hacia una pequeña oficina con paredes cubiertas de fotografías y medallas. En una esquina había una caja metálica con el sello del Departamento de Defensa. El general la abrió y colocó sobre la mesa un conjunto de carpetas amarillentas. Todo lo que te voy a mostrar estuvo clasificado durante 2 décadas, dijo. Daniel Morales era más que un ingeniero.
Era parte de un programa experimental de comunicaciones seguras para operaciones de rescate. Ethan frunció el ceño. Mi padre siempre dijo que era un contratista externo. Tu padre mintió, respondió el general sin rodeos. Daniel desarrolló un sistema de transmisión que podía salvar vidas en zonas sin cobertura. Pero antes de que se patentara, los archivos fueron transferidos a Cal Bell Dynamics. Una semana después, Morales murió en un accidente de laboratorio. Ethan sintió un vacío en el estómago. ¿Está diciendo que mi padre tuvo algo que ver? Grant lo miró con seriedad. No tengo pruebas suficientes para afirmarlo. Pero hay registros que desaparecieron justo después del incidente. Y tu padre fue la única persona que tuvo acceso directo. El silencio cayó como una losa. Ethan se apoyó en la mesa, mirando los documentos descoloridos. Fotos, informes, diagramas, todo lo que alguna vez perteneció a un hombre cuyo nombre había sido borrado. ¿Por qué me muestra esto ahora?, preguntó con voz quebrada. Porque lo que estás haciendo con el proyecto Daniel Morales es exactamente lo que él soñaba, respondió Grant. Y porque creo que mereces saber toda la verdad antes de decidir qué clase de Cal Bell vas a ser. Ethan cerró los ojos un momento. Sentía un torbellino de emociones, rabia, vergüenza, tristeza. Pero también algo más profundo, una claridad que nunca había tenido. Grant lo observó con atención. Daniel y tu padre fueron amigos una vez. Comenzaron el proyecto juntos. Pero cuando llegaron los contratos millonarios, Gregory cambió. Daniel se negó a vender su alma al gobierno. Y eso lo convirtió en un obstáculo. Ethan levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Mi familia lo destruyó. No puedes cambiar lo que pasó, dijo el general. Pero puedes decidir cómo continúa la historia. Ethan asintió lentamente. Quiero hacerlo bien. Quiero limpiar su nombre. Grant le entregó un sobresellado. Entonces empieza por esto. Es una copia de los planos originales, con su firma. Su hija debería tenerlos. ¿Su hija?, repitió Ethan sorprendido. Clara Morales, confirmó el general. Ella nunca lo dijo abiertamente, pero todos aquí lo saben. Su padre era Daniel. El impacto fue inmediato. Ethan sintió que el aire se le escapaba. Las piezas encajaban, la pasión de Clara, su dolor, su obstinación por hacerlo comprender. Ella no solo guiaba su redención, era la víctima directa del legado que su familia había corrompido. Dios mío, susurró, llevándose una mano al rostro. ¿Todo este tiempo? Grant asintió con gravedad. Ella eligió no decírtelo. Tal vez para darte la oportunidad de cambiar sin que lo hicieras por culpa. Ahora depende de ti qué haces con esta información. Ethan miró el sobresellado. Lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el peso de 2 décadas de silencio. Gracias, general, dijo finalmente. Prometo que haré lo correcto. Grant lo miró con una mezcla de respeto y advertencia. Recuerda algo, muchacho. La redención no se trata de ser perdonado. Se trata de actuar como si ya no tuvieras derecho al perdón, pero aún así sigues sirviendo. Ethan asintió. Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche, volvió al centro Jeraí Senope. La mayoría de los voluntarios ya se había ido. Solo Clara seguía en su oficina, revisando informes con los auriculares puestos. La luz tenue del escritorio iluminaba su rostro cansado. Ethan se detuvo en la puerta, dudando. Luego respiró hondo y golpeó suavemente. ¿Puedo pasar? Clara levantó la vista y sonrió. Claro. Pensé que estarías celebrando la presentación del proyecto. Ethan cerró la puerta detrás de él y se acercó despacio. Clara, necesito decirte algo. Ella notó el temblor en su voz. ¿Qué ocurre? Él colocó el sobre la mesa. Hoy me reuní con el general Grant. Me mostró esto. Clara miró el sobre y su rostro cambió. Lo reconoció al instante. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo dio él. Dijo que pertenecía a tu padre. El silencio fue largo, pesado. Ella bajó la mirada, respirando con dificultad. Así que ya sabes. Ethan asintió, con los ojos humedecidos. Tu padre era Daniel Morales. El hombre al que el mío traicionó. Clara no lo negó. Sí. Y durante años juré que haría justicia. Que algún día un Cal Bell sentiría el peso de lo que hicieron. Pero cuando te vi en aquel cementerio, tan perdido, entendí que la justicia a veces no se logra destruyendo, sino reconstruyendo. Ethan se sentó frente a ella, incapaz de hablar. No sé qué decirte.
No tienes que decir nada, respondió Clara con calma. Ya lo estás haciendo. Él la miró fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque necesitabas descubrir quién era sin el peso del pasado, explicó. Si te lo decía antes, habrías intentado compensarme por culpa, no por convicción. Ethan apretó los puños. ¿Y ahora, me odias? Ella lo miró a los ojos. No. Te veo. Y eso es más importante que odiarte. El silencio se transformó en algo casi sagrado. Ethan extendió el sobre hacia ella. Esto te pertenece. Clara lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió lentamente y vio los planos con la firma de su padre. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero su voz se mantuvo firme. Gracias. No por devolvérmelo, sino por querer entender lo que significa. Ethan sintió una mezcla de alivio y tristeza. Quiero honrarlo, Clara. Quiero asegurarme de que su nombre nunca vuelva a ser borrado. Entonces no lo hagas solo, dijo ella, secándose las lágrimas. Hagámoslo juntos. Por primera vez, Ethan sonrió con sinceridad. Me parece justo. Esa noche no durmieron. Pasaron horas revisando los planos de Daniel, imaginando cómo podían aplicarse en el proyecto. Clara le contó historias de su padre, cómo se quedaba despierto toda la noche diseñando, cómo hablaba del deber y del amor por su país. Ethan escuchaba en silencio, como si absorbiera cada palabra para reparar los años de mentira. Siempre decía que el honor no es algo que se hereda, sino algo que se demuestra, recordó Clara. Ethan asintió. Y tenía razón. Cuando el sol comenzó a asomarse, ambos estaban agotados, pero algo nuevo flotaba en el aire, una alianza nacida del dolor, pero también de la esperanza. A la mañana siguiente, Ethan publicó una carta abierta en los medios, confesando públicamente los crímenes de su padre y el verdadero origen de la tecnología de Cal Bell Dynamics. La noticia estalló como una bomba. Las acciones de la compañía se desplomaron, los titulares ardían, y Gregory Cal Bell desapareció de la vida pública. Pero Ethan no se escondió. Siguió trabajando en el centro, junto a Clara, con la misma convicción que había aprendido de Daniel Morales. Porque entendió al fin que la redención no era limpiar un apellido. Era ensuciar las manos sirviendo a los demás hasta que la verdad brillara sola. La noticia estalló en todos los canales antes del amanecer. Ethan Cal Bell confiesa fraude corporativo y revela apropiación de tecnología militar. En cuestión de horas, los noticieros repitieron su rostro una y otra vez, el heredero que se rebelaba contra su propio padre. Los titulares lo llamaban traidor, héroe, loco, visionario. En las redes, su nombre se mezclaba con insultos y alabanzas, como si el mundo no pudiera decidir si admirarlo o destruirlo. Ethan observaba la pantalla del televisor desde la cafetería del centro Geraisen Ope. Los voluntarios lo miraban en silencio, con esa mezcla de respeto y temor que se tiene por alguien que acaba de incendiar su propio pasado. Clara se acercó con 2 tazas de café. Ya es oficial, dijo con voz serena. El mundo sabe la verdad. Él asintió, sin apartar la mirada del noticiero. Pensé que me sentiría liberado. Pero lo único que siento es vértigo. Eso es normal, respondió ella. Las verdades grandes siempre marean al principio. En la pantalla, un periodista hablaba frente al edificio de Cal Bell Dynamics. Atrás, los manifestantes gritaban, algunos con pancartas exigiendo justicia, otros defendiendo a Gregory Cal Bell. Era el caos que precede a una era nueva, pensó Ethan, y él mismo lo había provocado. En la sede central de la compañía, Gregory Cal Bell observaba desde su oficina cómo el mundo que había construido comenzaba a resquebrajarse. Los socios exigían explicaciones, los inversionistas retiraban fondos y los abogados llenaban su escritorio de documentos urgentes. Pero él no atendía a nadie. Solo miraba el rostro de su hijo en la televisión, con una mezcla de ira y decepción que lo consumía. «¿Te atreviste?», murmuró para sí mismo, con voz baja y tensa. «Creí que tenías mi sangre, pero solo heredaste mi apellido». Cuando la secretaria entró para avisarle que los fiscales federales estaban en camino, Gregory se limitó a ajustar el nudo de su corbata. «Diles que los recibiré. No tengo nada que ocultar». Sabía que no era cierto, pero la dignidad era su última armadura. 2 días después, las calles frente a Geraisen Ope estaban llenas de periodistas. Querían declaraciones, querían imágenes, querían convertir su historia en espectáculo. Clara tuvo que cerrar las puertas del centro y organizar turnos para que los voluntarios pudieran entrar sin ser acosados. Ethan se negaba a dar entrevistas.
Pasaba las horas en el taller, reparando equipos, calibrando sensores, limpiando herramientas. Necesitaba sentir que seguía sirviendo a un propósito más grande que el ruido exterior. Una tarde, mientras soldaba una placa metálica, Clara entró sin previo aviso. «No puedes esconderte aquí para siempre», dijo, cruzándose de brazos. Ethan levantó la vista. «No me escondo. Solo estoy tratando de hacer algo útil». «Estás evitando lo inevitable», replicó ella. «La prensa quiere verte. Los veteranos quieren agradecerte. ¿Y tu padre?». Él la interrumpió. «No quiero hablar de él. Va a hablar de ti, Ethan. Hoy. En una conferencia». Ethan se quedó inmóvil. «¿Qué?». «Acaba de anunciarlo. A las 6 de la tarde. Dijo que va a contar su versión de los hechos». El silencio se volvió denso. Ethan soltó las herramientas y se pasó una mano por el cabello. «Entonces esto no ha terminado». «Nunca lo estuvo», dijo Clara. «Pero ahora sabrás si realmente has cambiado o si todo esto era solo una rebeldía más». A las 6 en punto, el país entero sintonizó la conferencia de prensa. Gregory Calvel apareció ante los micrófonos con su impecable traje gris y una expresión compuesta de falsa serenidad. «Mi hijo», comenzó, con voz grave, «ha cometido un error al exponer información confidencial fuera de contexto. Pero no lo culpo. Es joven. Ingenuo. Ha sido manipulado». Ethan apagó el televisor antes de que terminara la frase. No necesitaba escuchar más. Clara lo observó desde el sofá. «¿Sabías que haría eso?». «Sí», respondió él, mirando la oscuridad de la pantalla. «Pero dolió igual». «¿Qué vas a hacer?». Ethan pensó unos segundos. «Nada. No voy a pelear contra él con las mismas armas. La verdad ya está afuera. No necesito ganar». Clara asintió lentamente. «Esa es la diferencia entre ustedes dos. Él pelea por poder. Tú peleas por propósito». Las semanas siguientes fueron una prueba constante. Ethan fue citado a declarar ante un comité del Congreso. Los abogados intentaron vincularlo con los fraudes de su padre, pero él respondió con serenidad, entregando documentos, testigos, pruebas. Su testimonio se volvió viral. La gente comenzó a verlo como un símbolo de integridad dentro de un sistema podrido. Un día, al salir de una audiencia, un grupo de veteranos lo esperó afuera del edificio. Uno de ellos, con la medalla al valor colgando del cuello, se acercó y le estrechó la mano. «Mi hijo murió usando uno de esos dispositivos defectuosos», le dijo. «Saber la verdad no lo trae de vuelta, pero me ayuda a creer que alguien allá arriba todavía tiene conciencia». Ethan sintió un nudo en la garganta. «Lo lamento, de verdad». «No lo lamentes», dijo el hombre con firmeza. «Haz algo con ello. Y parece que ya lo estás haciendo». Aquellas palabras le devolvieron fuerzas. Mientras tanto, Gerais-en-Ope crecía. Las donaciones aumentaban, los voluntarios se multiplicaban y las familias militares encontraban apoyo donde antes solo había abandono. Clara y Ethan trabajaban codo a codo, sin detenerse. A veces discutían, a veces reían, pero en cada mirada había una complicidad silenciosa, un reconocimiento mutuo de las cicatrices compartidas. Una noche, después de una larga jornada, Clara se quedó observando el mural que decoraba el pasillo principal. Había sido pintado por los hijos de los veteranos, un cielo lleno de estrellas, con las palabras honrar, servir, sanar escritas en el centro. «Mira eso», dijo en voz baja. «Esto, Ethan, es lo que tu padre nunca entenderá». Él se acercó y sonrió. «Tal vez algún día sí». «¿Crees que aún hay esperanza para él?». Ethan suspiró. «No lo sé. Pero si aprendí algo, es que nadie está más allá del perdón. Ni siquiera él». Clara lo miró con una mezcla de ternura y respeto. «A veces olvido que todavía eres un idealista». «Y tú olvidas que fue tu padre quien me enseñó a hacerlo», respondió Ethan. El silencio que siguió fue sereno, cálido. No necesitaban decir más. Una madrugada, un golpe en la puerta lo despertó. Era Marcus, el veterano que trabajaba con ellos en el taller. «Tienes que venir», dijo, agitado. «Es tu padre». Ethan se vistió en segundos. Lo llevaron al hospital militar de Arlington. En una habitación aislada, Gregory Calvel yacía en una cama, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Un ataque cardíaco lo había derribado después de días de interrogatorios y estrés. Cuando Ethan entró, su padre lo miró con una mezcla de asombro y orgullo herido. «¿Viniste?», susurró. «Claro que vine», respondió Ethan, acercándose.
A pesar de todo, sigue siendo mi padre. Gregory trató de sonreír. Eres más fuerte de lo que pensé. Tal vez incluso más justo. Ethan tomó su mano. No vine por justicia. Vine por cierre. El viejo empresario asintió lentamente. Tu abuelo solía decir que el legado de un hombre se mide por lo que deja cuando ya no está. Creo que el mío serás tú. Ethan no respondió. Solo apretó su mano hasta que la respiración de su padre se volvió calma y los monitores marcaron un ritmo constante. Salió de la habitación en silencio. Clara lo esperaba en el pasillo. ¿Cómo está?, preguntó ella. Ethan respiró hondo. Todavía aquí. Pero esta vez, no sé si para quedarse. Ella le puso una mano en el hombro. Entonces aprovecha el tiempo que te queda con él. No por lo que fue, sino por lo que aún puede entender. Él asintió. Eso haré. Esa noche, al volver al centro, Ethan se detuvo frente al mural otra vez. Tocó con los dedos las palabras honrar, servir, sanar y comprendió que el camino no terminaba con la caída del Imperio Calvel. Apenas estaba empezando. Su verdadero legado no sería una empresa ni un apellido, sino un movimiento. Una nueva manera de creer en la integridad, incluso dentro del caos. Y juró en silencio que, pasara lo que pasara, no dejaría que el nombre de Daniel Morales, ni el de nadie que hubiera sido silenciado por la ambición, se perdiera de nuevo en la historia. Los días pasaron con un ritmo silencioso y tenso. Gregory Morales permanecía en la habitación del hospital, su respiración débil, su mirada a veces perdida entre recuerdos que solo él podía ver. Los médicos decían que era cuestión de semanas, tal vez días. Ethan se turnaba con Clara para estar junto a él, observando cómo el hombre que lo había moldeado con privilegios y secretos comenzaba a reducir su presencia al mínimo. Al principio, cada encuentro estaba cargado de palabras no dichas. Gregory miraba a Ethan, con la frente surcada por arrugas de años de estrés y orgullo. Nunca creí que tuvieras el valor de hacer lo que hiciste, dijo con voz temblorosa. Ethan permaneció en silencio, sosteniendo la mano del hombre que lo había privado de la verdad y, sin embargo, era su padre. No lo hice por valor, respondió. Lo hice porque era necesario. Gregory bajó la mirada, tragando con dificultad. La culpa y la frustración se mezclaban en su respiración irregular. Durante años había construido un imperio sobre mentiras y promesas rotas, y ahora, al borde del final, comprendía que el verdadero legado no era riqueza ni poder, sino la honestidad y la integridad que había negado a su hijo. Ethan pasaba las noches junto a la ventana, contemplando la ciudad iluminada como un tablero de luces que parecía burlarse de sus decisiones. La fama inesperada, el juicio público, la responsabilidad que había asumido por la familia Morales, todo se sentía pesado. Sin embargo, había algo en el rostro de los veteranos, de los niños a los que había ayudado, que equilibraba ese peso. Su sacrificio comenzaba a tener sentido. Una tarde, Marcus, el niño que había conocido en el centro comunitario, entró corriendo al hospital con un paquete de dibujos. Señor Ethan, esto es para usted, dijo, con la inocencia que solo un niño puede poseer en medio de tragedia y caos. Ethan tomó los dibujos y vio retratos de familias, de soldados caídos, de héroes invisibles que Marcus admiraba. Entre ellos, había un retrato de Ethan, con las manos extendidas ayudando a quienes lo necesitaban. El niño sonrió tímidamente. Quería que lo viera. Así sabrá lo que ha cambiado mi vida y la de todos nosotros. Ethan sintió que algo dentro de él se aflojaba. Una lágrima recorrió su mejilla mientras colocaba los dibujos sobre la mesita de noche junto a la cama de su padre. Gregory lo miró y logró una sonrisa débil. Parece que he criado a alguien más grande que yo, susurró. Esa noche, tras apagar las luces del hospital, Ethan se quedó solo con su padre. La decisión que debía tomar lo consumía. ¿Seguiría la senda de la venganza, castigando al hombre que lo había defraudado durante décadas, o optaría por el perdón, buscando reconciliación y entendimiento? La respuesta no era sencilla. La ira que había sentido durante años contra Gregory Morales no desaparecía de repente, estaba ahí, latiendo como un fuego que podía quemarlo. Gregory tosió con fuerza y Ethan se inclinó para ofrecerle un vaso de agua. Lo siento, hijo, dijo el anciano. No te enseñé lo que debía. No te preparé para esto. No se trata solo de eso, papá, respondió Ethan con suavidad. Se trata de la elección que hacemos ahora. Todo lo demás, ya pasó. Gregory cerró los ojos un momento, respirando hondo. Siempre pensé que el poder era la respuesta a todo, murmuró. Dinero, control,
reconocimiento. Pero ahora veo que todo eso no significa nada si no dejas algo bueno detrás. Ethan lo observó, comprendiendo que aquel hombre, aún en su debilidad, comenzaba a mostrar un destello de comprensión, un atisbo de arrepentimiento. La oportunidad de perdón no era solo para su padre, sino para él mismo. Los siguientes días fueron una mezcla de tensión y aprendizaje. Ethan supervisaba los programas del centro, se aseguraba de que los fondos de las becas llegaran a las familias de los héroes caídos, y al mismo tiempo, acompañaba a Gregory en sus momentos de lucidez y recuerdo. Los silencios entre ellos eran largos, pero llenos de comunicación no verbal, miradas, gestos, respiraciones compartidas. Una tarde, mientras revisaban archivos antiguos de Morales Tech, Gregory habló con un hilo de voz. Todo esto, los contratos, los secretos, ¿realmente crees que merece la pena repararlo? Ethan lo miró, firme. No es cuestión de merecerlo. Es cuestión de hacerlo bien. Es lo que debes hacer. Y lo haré con o sin tu ayuda. Gregory asintió lentamente, comprendiendo que había llegado demasiado tarde para muchas cosas, pero que aún podía influir en el futuro de su hijo y en el legado de la empresa. Llegó el día más difícil. Gregory tuvo un colapso súbito durante la noche. Los médicos lo estabilizaron, pero su salud se deterioraba rápidamente. Ethan estaba a su lado, sosteniendo su mano. No quiero que termine así, susurró Gregory, con la voz débil. Quiero que sepas que me arrepiento. Ethan apretó su mano con fuerza. Lo sé, papá. Y te perdono. Las palabras parecieron darle un alivio inmediato, aunque temporal. Gregory cerró los ojos, como si por fin respirara después de años de cargar con secretos y ambición. Ethan comprendió entonces que el perdón no significaba olvidar ni eximir a su padre de las consecuencias, sino liberar la propia carga que había llevado consigo durante tanto tiempo. La tarde siguiente, los periódicos y noticieros comenzaron a cubrir la historia de Ethan de manera diferente. Ya no era solo el joven rebelde que había expuesto a su padre, ahora aparecía como alguien que había transformado el privilegio en responsabilidad, la culpa en acción. Las familias beneficiadas por las becas y programas sociales compartían testimonios, fotos, historias de vidas tocadas por la decisión de un adolescente que había elegido servir en lugar de vengarse. Ethan se sentó en su escritorio improvisado en el hospital, escribiendo cartas personales a cada familia, explicando cómo su vida había cambiado y cómo su dedicación seguiría más allá de la exposición pública. No buscaba aplausos, solo asegurarse de que los actos hablaran más fuerte que cualquier palabra. Un atardecer, Clara llegó con 2 tazas de té y se sentó junto a él. ¿Te das cuenta de lo que has logrado?, preguntó. Has cambiado la narrativa de toda una generación. Ethan suspiró, contemplando la luz que se filtraba por la ventana. No es solo eso. He aprendido que incluso los más poderosos necesitan guía y que nadie está más allá de la redención, ni siquiera mi padre. Clara lo miró con ternura. Y tú también has sido redimido. No por lo que lograste, sino por cómo lo lograste. Ethan sonrió, por primera vez sin reservas. Sí. Eso es lo que importa. Las últimas semanas de Gregory Morales fueron tranquilas. Ethan y él hablaron de negocios, de errores, de lecciones aprendidas. La ira se disolvía lentamente, reemplazada por un entendimiento doloroso pero genuino. Cuando llegó el momento final, Ethan estaba a su lado, sosteniendo su mano, agradeciendo cada enseñanza, incluso las más duras. Ethan, susurró Gregory con voz débil. Haz que mi nombre signifique algo bueno, aunque yo lo haya olvidado. Lo haré, papá, respondió Ethan, con los ojos húmedos. Prometido. Cuando Gregory exhaló por última vez, Ethan sintió que un peso inmenso se liberaba de su corazón. No era solo la muerte de su padre, sino el cierre de un ciclo de mentiras, de privilegio mal entendido y de expectativas mal aplicadas. Su camino de redención estaba apenas comenzando, pero ahora lo afrontaba con una claridad y fuerza que nunca antes había sentido. Al salir del hospital, Ethan se detuvo un momento frente al mural de Jeraíz Enope. Cada dibujo, cada nombre, cada historia se sentía más viva que nunca. Sabía que la verdadera batalla no era contra su padre ni contra los fantasmas del pasado, sino contra la indiferencia, la injusticia y la ignorancia que aún persistían en el mundo. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Ethan comprendió que el perdón no era un acto de debilidad, sino la piedra angular sobre la que construiría todo lo demás. Su elección había definido quién sería, y ahora estaba listo para el siguiente paso, transformar no solo su propia vida,
sino la de todos aquellos que se habían visto olvidados o traicionados por el poder y la ambición. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios, decisiones y responsabilidades que Ethan nunca había imaginado asumir. La muerte de Gregory Morales había dejado un vacío profundo, no solo en la familia sino en el imperio Morales Tech, que ahora recaía sobre sus hombros, aunque de una manera diferente a lo que cualquiera podría esperar. Ethan no buscaba poder por sí mismo, sino por la posibilidad de hacer lo correcto, de corregir años de errores y de transformar un legado manchado en algo positivo. Clara lo acompañaba en cada paso, convirtiéndose en su mano derecha, consejera y amiga leal. Juntos revisaron los programas de becas, las iniciativas de innovación tecnológica para familias de veteranos y los contratos olvidados que debían ser honrados. Cada decisión requería tacto, integridad y una paciencia que Ethan apenas comenzaba a desarrollar. Las reuniones con antiguos ejecutivos de Morales Tech eran tensas. Algunos desconfiaban de la visión de un joven que había llegado de forma inesperada y que, además, priorizaba el bien común sobre las ganancias inmediatas. Uno de los mayores retos fue la integración del Centro de Innovación David Reeves dentro de la estructura de Morales Tech. Las oficinas, antes dedicadas únicamente a desarrollo corporativo, se transformaron en un espacio donde ingenieros y expertos colaboraban directamente con comunidades militares, desarrollando soluciones para problemas reales, desde comunicaciones de emergencia hasta educación tecnológica. Ethan pasaba largas horas allí, aprendiendo los detalles técnicos y asegurándose de que cada proyecto tuviera un impacto tangible. No podemos quedarnos en palabras bonitas, decía a su equipo. Cada programa debe producir resultados que la gente pueda tocar, sentir y usar. Si vamos a reparar un legado, que sea real, no simbólico. Mientras tanto, las familias beneficiadas por las becas comenzaron a aparecer en los medios, compartiendo testimonios y agradecimientos. Ethan aprendió a escuchar sin interrumpir, a valorar cada historia, cada sacrificio, cada pérdida. La historia de Marcus Chen y su madre había quedado grabada en su memoria, pero pronto se sumaron cientos más, cada una única y profunda, cada una reforzando su determinación. Un día, Ethan recibió una llamada inesperada. Era el director de la Fundación Nacional de Veteranos, una organización que trabajaba a nivel nacional apoyando a militares retirados y sus familias. Señor Morales, dijo con voz grave, hemos estado observando sus programas y su enfoque. Queremos asociarnos con usted para expandir estas iniciativas a nivel nacional. Necesitamos a alguien que tenga visión, integridad y experiencia directa con las familias que atendemos. Usted ha demostrado tener todo eso. Ethan sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que este era un paso crucial, su trabajo ya no se limitaba a su ciudad o a su familia, podía afectar a miles de vidas. Aceptó inmediatamente, comprendiendo que la expansión de sus esfuerzos requeriría sacrificios personales y profesionales. El crecimiento de Morales Tech bajo su liderazgo también atrajo la atención de antiguos rivales de su padre. Algunos buscaban desacreditarlo, aprovechar la transición para tomar ventaja o desacreditar los programas filantrópicos que Ethan impulsaba. Sin embargo, su enfoque en la transparencia y la ética corporativa le permitió anticipar movimientos hostiles y responder con decisiones estratégicas. El poder no está en intimidar, decía a su equipo. El verdadero poder está en construir confianza, en demostrar que puedes hacer lo correcto incluso cuando nadie te mira. Cada conferencia, cada presentación, cada reunión con accionistas y líderes comunitarios se convirtió en una oportunidad para enseñar lo que había aprendido durante sus 6 meses con la sargento mayor Clara Reeves. Mostraba que la responsabilidad heredada no era un peso, sino una herramienta para cambiar el mundo. Mientras el imperio Morales Tech se transformaba, Ethan nunca perdió de vista a las personas que lo habían ayudado a encontrar su camino. Visitaba regularmente el centro comunitario donde Marcus y otros niños asistían después de la escuela. Enseñaba programación, organizaba actividades, y compartía su tiempo sin buscar reconocimiento. Sabía que el respeto verdadero no venía de los títulos, sino de la dedicación constante y sincera. Un día, Marcus lo miró con seriedad. «Señor Ethan, ¿alguna vez sintió que no podía cambiar las cosas?», preguntó el niño. Ethan sonrió, recordando sus propias dudas meses atrás. «Sí, Marcus», dijo. «Pero comprendí que el primer paso para cambiar el mundo es cambiar uno mismo. Luego, cada acción cuenta, por pequeña que parezca». Marcus asintió, convencido, y Ethan sintió que su propia historia comenzaba a resonar en nuevas generaciones, mucho más allá de sus propias experiencias.
La transformación no fue solo externa. En la privacidad de su hogar, Ethan enfrentaba momentos de introspección y memoria. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente los encuentros con los veteranos, los niños, las familias en dificultades. Reflexionaba sobre las decisiones de su padre y cómo su propia elección había alterado no solo su destino, sino el de miles de personas. La sensación de responsabilidad era abrumadora, pero también liberadora. Había encontrado un propósito auténtico, uno que no podía comprarse ni heredarse. Un encuentro particularmente emotivo ocurrió cuando Ethan visitó a la señora Ellen Morrison, la madre Gold Star que había compartido su historia durante su entrenamiento con Clara. Ellen lo abrazó con fuerza, y sus lágrimas caían sobre los hombros de Ethan mientras susurraba: «Gracias por hacer lo correcto cuando otros fallaron. Gracias por enseñarle a un niño que incluso los privilegiados pueden ser responsables». Ethan comprendió entonces que la verdadera redención no solo había sanado su alma, sino que también estaba creando un efecto multiplicador. Cada acto de servicio inspiraba a otros a actuar con integridad. En la oficina central de Morales Tech, Ethan preparaba un discurso para el lanzamiento de un programa nacional de becas. Mientras revisaba cada palabra, pensaba en su padre, en Clara, en los veteranos, en Marcus y en cada niño que había tocado su vida. Este discurso no era solo un anuncio corporativo, sino un compromiso público de que la empresa no repetiría los errores del pasado. Hoy, dijo frente a un micrófono ante cámaras y prensa, Morales Tech no solo se dedica a la tecnología. Nos dedicamos a las personas que han hecho posible nuestra prosperidad. Cada innovación, cada beca, cada programa que lancemos será un reconocimiento de sacrificio, valentía y compromiso. No prometemos perfección, pero sí acción, integridad y respeto. El aplauso que siguió fue intenso, pero Ethan supo que el verdadero reconocimiento estaba en las historias que había escuchado, en las manos de los veteranos que había guiado, en los ojos de los niños que ahora soñaban con posibilidades que antes parecían lejanas. Por la noche, mientras revisaba correos electrónicos de agradecimiento de familias de todo el país, Ethan reflexionó sobre su propio viaje. Se dio cuenta de que el privilegio había sido una oportunidad desperdiciada hasta que lo había transformado en servicio. La verdadera medida de su crecimiento no estaba en la riqueza que ahora manejaba, sino en la confianza y el respeto que había ganado a través de actos de humildad y dedicación constante. Cada decisión importa, murmuró para sí mismo. Cada acción tiene consecuencias. Pero el verdadero legado no está en lo que recibimos, sino en lo que damos. Mientras cerraba la computadora, Ethan observó la ciudad iluminada desde su oficina. El horizonte parecía un tablero de infinitas posibilidades, cada luz representando una vida que podía impactar. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil ni rápido, pero estaba preparado para enfrentarlo. La historia de Morales Tech ya no sería solo la historia de un imperio fundado sobre secretos y errores, sino la de una familia que decidió reconciliarse con su pasado y construir un futuro que honrara el sacrificio de quienes habían dado todo. El día de la inauguración del Centro Nacional de Innovación David Reeves amaneció con un cielo claro y brillante, como si el universo mismo aprobara la misión que Ethan había abrazado. Las banderas ondeaban suavemente al viento frente al nuevo edificio, un complejo moderno donde tecnología y comunidad se encontraban para generar oportunidades y honrar sacrificios pasados. Ethan caminaba por los pasillos, observando los laboratorios, aulas y salas de mentoría, y se dio cuenta de que cada decisión, cada momento de duda, cada lágrima y cada acto de servicio lo habían traído hasta allí. Clara caminaba a su lado, revisando los últimos detalles con precisión. «Todo está listo», dijo, con un brillo de orgullo en los ojos. «Has hecho más que reconstruir un legado, lo has transformado en algo vivo». Ethan sonrió, pero su mente estaba en las historias que lo habían marcado, los niños que había conocido, los veteranos que había escuchado, y los sacrificios que había aprendido a honrar. Cada nombre, cada rostro, era un recordatorio de que el poder verdadero no se medía en ganancias, sino en impacto. Durante la ceremonia de apertura, Ethan tomó el escenario frente a cientos de invitados, veteranos, familias de héroes caídos, empleados de Morales Tech y representantes del gobierno. La multitud guardó silencio mientras él comenzaba a hablar, y aunque la formalidad del evento estaba presente, su voz era cálida, firme y genuina. «Hace 6 meses», comenzó, «este no era el camino que habría imaginado para mí. Era un joven que pensaba que el mundo debía su respeto solo por el apellido que llevaba. Hoy, estoy aquí porque he aprendido que la verdadera medida de un ser humano se encuentra en lo que da, no en lo que recibe».
Ethan contó su historia, sin ocultar errores ni privilegios pasados, y describió cómo la experiencia con la sargento mayor Clara Reeves y su programa de servicio juvenil lo había transformado. Cada palabra resonaba en la audiencia, y muchos se emocionaban al reconocer la autenticidad en su mensaje. Este centro, continuó, no es un monumento a la riqueza, sino a la responsabilidad. Cada innovación desarrollada aquí, cada beca otorgada, cada proyecto completado representa el compromiso de honrar a quienes han sacrificado tanto para que otros podamos vivir con libertad y dignidad. Los asistentes aplaudieron, no por un discurso vacío, sino por la acción tangible que Ethan y su equipo habían demostrado. Entre ellos, Marcus Chen levantó la mano, con una sonrisa que irradiaba orgullo y esperanza. Ethan lo saludó con un gesto, sabiendo que cada niño, cada veterano, cada familia, estaba ahora conectado a un futuro mejor gracias a las decisiones que había tomado. Tras la ceremonia, Ethan se reunió con su padre, Richard Morales. Durante años, el nombre Morales Tech había simbolizado poder y riqueza, pero también secretos y promesas incumplidas. Ahora, gracias a la elección de Ethan, el imperio se había transformado en un agente de cambio positivo. Richard lo observó en silencio, comprendiendo que el hijo había alcanzado algo que él nunca había logrado: liderar con integridad. Hijo, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción y arrepentimiento. Has hecho lo que yo nunca supe hacer. Has hecho que esto sea más que una empresa. Has hecho que sea un legado de verdad. Ethan asintió, comprendiendo que el perdón y la reconciliación no borraban los errores, pero podían convertirlos en aprendizaje y responsabilidad. Esa conversación silenciosa selló la relación entre ellos, no como padre e hijo sobreprivilegiados, sino como socios en la construcción de algo más grande que cualquier fortuna. Mientras los meses siguientes transcurrían, Morales Tech se consolidó como un ejemplo de responsabilidad corporativa y servicio a la comunidad. Las becas para hijos de veteranos se expandieron, llegando a cientos de familias en todo el país, y los programas de innovación tecnológica resolvían problemas reales en comunidades necesitadas. Cada informe financiero y cada proyecto presentado era auditado públicamente, asegurando que las promesas del pasado finalmente se cumplían. Ethan, lejos de la arrogancia del pasado, pasaba su tiempo en el centro, guiando equipos, mentorando jóvenes y asegurando que las historias de sacrificio y resiliencia nunca se perdieran. Había aprendido que un líder verdadero no se mide por títulos ni riqueza, sino por la capacidad de inspirar, enseñar y crear oportunidades para otros. Una tarde, mientras caminaba por el aula donde Marcus y otros niños desarrollaban sus primeros proyectos tecnológicos, Ethan reflexionó sobre su viaje. Recordó los días de privilegio vacío, las burlas hacia los veteranos, los lujos que nunca le enseñaron responsabilidad. Y luego recordó cada lágrima derramada, cada desafío físico y emocional que enfrentó bajo la guía de Clara Reeves. Todo había sido necesario para transformarlo en la persona que estaba ahora, un líder consciente, humilde y decidido. Marcus levantó la vista y le dijo: «Señor Ethan, gracias por enseñarnos que podemos ser mejores». Ethan sonrió y se inclinó, sintiendo un orgullo silencioso que no necesitaba ser fotografiado ni publicado. «Gracias a ustedes», respondió. «Ustedes me enseñaron que el verdadero liderazgo nace del servicio, y que la redención se gana con acciones, no con palabras». En los días que siguieron, Morales Tech inauguró su primer programa de mentoría militar tecnológica, conectando ingenieros y veteranos con estudiantes de bajos recursos, creando oportunidades para innovación y desarrollo que antes parecían imposibles. Cada participante sabía que no solo estaban aprendiendo habilidades técnicas, sino también principios de integridad, sacrificio y responsabilidad. Ethan supervisaba personalmente los primeros meses, asegurándose de que cada historia, cada experiencia y cada lección de vida se transmitiera a la nueva generación. Un año después, en la ceremonia anual de premiación de becas, Ethan pronunció un discurso ante cientos de beneficiarios y líderes comunitarios. «Hoy celebramos más que logros académicos o tecnológicos. Celebramos la resiliencia, el sacrificio y el poder de la transformación personal. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de cambiar su vida, de impactar a otros y de crear un legado que honre la verdad y la justicia». Los aplausos fueron ensordecedores, pero Ethan solo pensaba en las historias individuales que conocía, en los rostros de niños que habían perdido a sus padres en servicio, en los veteranos que ahora tenían acceso a oportunidades que antes les eran negadas. Cada acción de Morales Tech había empezado como un acto de redención personal y ahora se convertía en un cambio estructural para miles de vidas.
Finalmente, Ethan volvió al Cementerio Nacional de Arlington, donde todo había comenzado. Frente a la tumba del soldado desconocido, puso una mano sobre la fría piedra y respiró profundamente. Esta vez no estaba allí como un adolescente arrogante, sino como un joven que había aprendido el significado del sacrificio, la responsabilidad y la verdadera grandeza. Gracias, susurró. Por todo lo que hicieron, por todo lo que dieron. He aprendido que la libertad y la oportunidad que tenemos no son regalos, sino responsabilidades. Y prometo honrarlas cada día. Al apartarse, vio a Marcus y otros niños corriendo por el césped, riendo, soñando y aprendiendo. Sus ojos brillaban con esperanza y determinación, y Ethan comprendió que su viaje no terminaba allí. Cada día era una oportunidad para servir, para enseñar y para construir un mundo donde el privilegio no significara solo comodidad, sino responsabilidad y acción. Clara se acercó a su lado y le dijo, «Has transformado más que un legado empresarial. Has transformado vidas, empezando por la tuya». Ethan asintió, con lágrimas contenidas pero con una sonrisa que reflejaba paz y propósito. Miró el horizonte, la ciudad iluminada y los niños jugando, y supo que la verdadera medida de un hombre no está en donde empieza, sino en lo que decide construir y en cómo elige impactar al mundo. El legado de Morales Tech ya no estaba manchado por errores pasados. Ahora era un símbolo de redención, servicio y responsabilidad. Y mientras Ethan caminaba hacia el centro de innovación, listo para guiar la próxima generación, comprendió que su historia no terminaba allí, apenas comenzaba. Porque el verdadero poder no se hereda, se gana, y la grandeza se mide en la capacidad de transformar vidas con cada acción, cada decisión y cada sacrificio. El adolescente mimado que una vez lanzó latas con desprecio había desaparecido, reemplazado por un joven consciente, comprometido y decidido a hacer que su privilegio sirviera a quienes más lo necesitaban. Y en ese acto de servicio, Ethan Morales encontró su redención definitiva.